Ahora en Juan capítulo 9, ahí comenzando en el versículo 1, la palabra de Dios dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Muy bien, bros. Esta es la historia que tenemos hoy, ¿no? El Señor Jesucristo sale del templo huyendo, si recuerdan lo querían asesinar, y afuera se encuentra un ciego, y sus discípulos dicen: ¿por qué está ciego? ¿Por el pecado de sus padres o por el de él mismo? En ocasiones, brothers, quiero empezar con este punto, dejando este punto en claro. En ocasiones la gente está siendo afectada directamente por el pecado que tienen. Ese tipo de cosas lo podemos ver claro, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, 1 Corintios 11, 30, donde dice Pablo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen por el pecado, porque estaban haciendo las cosas mal. En ocasiones, brothers, la gente está siendo bendecida directamente por la obediencia que tienen con Dios. Como en Juan 21 ya llegaremos, la gran pesca que tuvieron y otros ejemplos de la Biblia. Pero acusar a la gente por su condición física o económica de que está mal con Dios, o decirle que está bien por su condición económica o física, es totalmente incorrecto. No podemos generalizar. Entonces, acusando a la gente por su condición física o económica y de ahí sacando un diagnóstico de cómo está espiritualmente, es totalmente erróneo, y es lo que vamos a ver hoy. No podemos generalizar. Ahora, es cierto otra vez que Dios le dio a Salomón riquezas y salud en 1 Reyes 3. Es cierto que fue una respuesta directa para la relación que tuvo Salomón con Dios. Es cierto que Herodes, ahí en Hechos capítulo 12, murió por la desobediencia y lo visitó un ángel del Señor por no darle gloria a Dios. Sí vemos ese tipo de cosas en la Biblia. Sí las vemos en la vida. Pero no es ley de cómo funciona la vida. No está escrito en hierro que así es como va a funcionar la Biblia. Vamos a masticar estos pasajes para que vean. Versículo 1 dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y ahí está el pensamiento que tienen algunas personas hoy y la teología que tenían muchas de las personas en ese tiempo, la mayoría posiblemente las personas, donde asociaban la enfermedad con el pecado, donde los llevaban de la mano, incluso la pobreza con el pecado. Podemos ver como los amigos de Job en el libro de Job, cómo acusaban a Job de que estaba mal espiritualmente por lo que le estaba pasando. Y el día de hoy la gente sigue haciendo lo mismo. La gente exagera, abusa y generaliza el principio de la siembra y la cosecha y la siembra. Los agarran y los explotan, los quieren usar para manipular a la gente. Y pues le dicen: si estás bien con Dios, Él te llenará de riquezas. Si estás bien con Dios, no serás pobre, no tendrás Es lo que vivimos hoy. Pero usted
usted nomás voltee alrededor de su vida y va a ver a muchos malosos que viven muy bien. Voltea a su alrededor y va a ver a gente que no consideran a Dios para nada. Tal vez nunca en su vida han llevado una oración delante de Dios. Y son egoístas, arrogantes, son egocentristas, son de lo peor y aún así les va muy bien. Lo mismo dijo el salmista en el Salmo 73, si abre la palabra de Dios. Gracias. En el Salmo 73, y lléveselos a su casa, tanto el Salmo 73 como el 37, para que en su casa los mastique, ¿ok? Para que en su casa los mastique. Pero yo le leo un poquito del Salmo 73, ahí en el versículo 12. Dice el salmista, así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Y es que esa es una verdad de esta vida. Muchas veces la gente honesta, la gente trabajadora, la gente que se esfuerza por ayudar al prójimo, que sigue las reglas, es la gente que más cateada vive. Es la gente que más le hace falta cosas. Y aquellos mentirosos, aquellos rateros, aquellos tranzas, son los que más tienen. Entonces no podemos, inmediatamente nos damos cuenta que no podemos generalizar diciendo si estás bien con Dios espiritualmente vas a estar bien en todas las demás áreas de tu vida. Porque aún el salmista se quejó. Aún él dijo, mira, veo a estos impíos con todas sus riquezas y son bien malosos y yo. Por eso le digo, todos conocen a millonarios o han escuchado hablar de millonarios con mucha salud y muy pecadores. Todos. Porque la paga de sus malos actos no será en este mundo. Yo sé que nos gustaría ver, y hay hasta un dicho, hay otro dicho. Y dicen por ahí, de este mundo nadie se va sin pagarla. Algo así dicen. ¿Verdad? Más o menos, en este mundo todas las pagan. ¿Quién sabe cómo andan diciendo esos dichos maldichos? Pero no es verdad. No es verdad. Hay otro lugar donde cada uno de nosotros vamos a dar cuenta, si no es en este mundo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 45, dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que si usted dice, yo estoy bien con Dios porque mira qué bonito me está brillando el sol, aguas, porque eso no es algo que no es una característica de las personas que están bien con Dios, porque Dios hace que brille el sol sobre todos. Sobre todos. Son bendiciones de Dios, pero no son exclusivas para los que están bien espiritualmente. En realidad son para todos. Para todos. Entonces, aguas con que nosotros mismos digamos, yo sí estoy bien con Dios porque me va bien en el jale, porque tengo buen billete, porque tengo buena salud. Cuidado. Hay otras maneras de darse cuenta si está bien con Dios. Y creo que aquí los jueves estamos estudiando eso en Santiago. Nos estamos dando cuenta quién verdaderamente está bien con Dios. Volviendo aquí a Juan 9, en el versículo 2, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Ustedes se dan cuenta, aquí están afirmando la ley de la vida que no es verdad, ¿no? Y uno de los versículos que más he usado para defender y abusar tanto de este principio que va agarrado o que lo amarran de la ley de la cosecha, el principio de la cosecha, brothers, es Éxodo capítulo 20, versículo 5. Ahí donde el Señor Jesucristo empieza a dar los mandamientos. Y en Éxodo 25, Jesucristo le está hablando, les está advirtiendo en contra de la idolatría. ¿Ok? Y les dice, cuidado, aguas. Pero luego les dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dicen, ya viste, este está sufriendo porque su papá hizo cosas malas. Porque su papá fue un idólatra, porque su papá fue un hechicero, porque esto y esto y esto, y toda la familia está condenada. El papá sembró y ahora lo que está saliendo, todo va a ser maldición delante de Dios.
Y muchas personas lo asemejan a la enfermedad. Este está enfermo porque sus papás... Y usted diría que no, usted diría que no es cierto, pero ya me ha tocado conocer a personas, por ejemplo, que han visto a alguien enfermo y se lo han adjudicado a sus papás. Y dicen, es que su mamá era bien loca. Y entre tantos no saben ni quién es el padre. Han dicho así las personas, ¿no? Y entonces Dios estaba enojado. Y la gente empieza a hablar unas cosas, unas barbaridades, donde Dios se está desquitando con los hijos. Y cristianos, gente que conoce un poco la palabra de Dios, usa estos versículos donde Dios dice que es un Dios celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, nomás hay que recordar que Éxodo está escrito a una nación, está dirigido a una nación, está hablándole a Israel y por eso habla en plural, no en singular. Dice, visito la maldad de los padres a los hijos, no dice del padre al hijo, está plural porque es una nación a quien le está hablando Jesucristo, ¿no? Y cuando esa generación se retira de Dios, se va a la idolatría, las consecuencias las van a sufrir los hijos. Y usted nomás voltea a ver a nuestro alrededor y se da cuenta que es cierto. Cuando los padres se retiran de Dios, se alejan de Dios, los hijos, las próximas generaciones que vienen, van a sufrir las consecuencias. Eso es lo que estamos viendo. Usted nomás estudie tantito historia, cuando menos de este país. Vea lo que sucedió cuando empezaron a prohibir las oraciones en las escuelas, empezaron a prohibir la Biblia en las escuelas, y cada vez más y más y más. ¿Y a dónde nos ha llevado todo eso de alejar a Dios de nuestras escuelas, de nuestros hogares? La gente el día de hoy le echa la culpa a las armas, es que esta persona no deberían de tener armas, pero hace 50, 80 años atrás, todo mundo en este país tenía armas. Pero los corazones de los hijos no estaban vacíos. Ese es el problema que tenemos hoy. Tenemos hijos sin Dios en su corazón. Eso es lo que pasa. Pero lo empezaron a alejar a Dios de sus hogares poco a poquito, poco a poquito. Lo empezaron a reemplazar, a lo mejor no por alguna imagen de madera o de bronce o de plata, pero lo empezaron a reemplazar a lo mejor por el materialismo, por la vanidad, por el egoísmo, por la comodidad, por la popularidad. Poco a poco algo empezó a reemplazar a Dios. Y quien sufre las consecuencias ahora son los hijos. Pero es un efecto secundario que sucede en el momento que retiramos a Dios de nuestra vida. No es una ley de oro que Dios le va a mandar castigo directamente a cada hijo que no hizo nada por culpa de sus padres. Y para aclararlo vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice así. Le doy quebrada para que busque Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20 dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y ahí aclaró todo. Ahí aclaró todo. Si quiere en su casa, apunte otra vez, lea todo Ezequiel capítulo 18 y se lo va a dejar, le va a dejar bien clarote. Y es lo mismo que Jesucristo dijo volviendo aquí a Juan 9:3. Responde Jesús y les dice, no es que pecó ni sus padres. Y con esta frase que Jesucristo está diciendo, cuando los discípulos le preguntan, ¿de quién es culpa su enfermedad? ¿De que pecó él o del pecado de sus padres? Y con esta frase les dice, no es porque pecó él, ni porque pecaron sus padres. Con eso termina con toda esa teología exagerada. El Señor Jesucristo la mata, la cava, la corta desde la raíz. No le andes echando la culpa al pecado de la enfermedad de alguien. No se le está achacando, ¿no? No todas las enfermedades, no todos los defectos. Póngale atención a cuando le digo, no todos, no todas las enfermedades, no todos los defectos físicos vienen
por consecuencia directa del pecado. Sí pueden venir, pero no todos vienen. Entonces, ¿los padres de este hombre eran pecadores? Pues sí, sí eran pecadores, ¿no? ¿Quién no es pecador? Sí eran, pero no era una consecuencia directa de sus pecados. El Señor Jesucristo lo dijo. Todos nosotros somos pecadores y es muy posible, posiblemente somos tan pecadores como los padres de aquel hombre. Y somos posiblemente tan pecadores como aquel mismo hombre, sin tener a Jesucristo en nuestro corazón. Pero otra vez, hay pecadores muy saludables en este mundo. Hay pecadores muy millonarios en este mundo. Hay pecadores que les va bien chévere. Como dice mi amigo Messi, ¿no? Bien chévere. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está este hombre enfermo? ¿Por qué está ciego? ¿Por qué nació? Nació ciego. Y Jesucristo dice, la razón por que este hombre está enfermo es para que las obras de Dios se manifestasen en él. Asombroso, asombroso. Este hombre nació ciego, vivió ciego, creció ciego. Y llegan, después de tantos años, llega Jesucristo y dice, la razón por la cual este hombre ha vivido toda su vida sufriendo por estar ciego, es para que las obras de Dios se manifestasen en él. Ciego para la gloria de Dios. Ahora yo les voy a advertir, usted vino un día hoy aquí a la iglesia donde se va a dar carne. Así que espero y traiga sus dientes afilados, porque esto que estamos leyendo no es algo que agrada mucho a la gente. No es algo que se acomoda muy bien con lo que nosotros queremos y pensamos de Dios y cómo debe ser la vida. Dios está diciendo, pasó toda su vida ciego para llegar a este momento donde Jesucristo lo sanase. Cuando es sanado, entonces podemos ver, se manifiesta el poder de Dios. Las obras de Dios se hacen visibles y entonces Dios es glorificado. Pero para todo esto, este hombre tuvo que haber pasado toda su vida ciego. Toda su vida ciego hasta este momento. Entonces, ahí la gente pensaría, ¿qué? Espérese. Dios planeó la ceguera de este hombre. Y ahí la mayoría de las cabecitas que están aquí, a lo mejor ya están trabajando, si ya despertaron, ¿no? Si ya hizo efecto el café. Ya están como que, ¿qué? Dios planeó este momento, este tiempo, este instante, la salud de aquel hombre, todo lo planeó Dios. Bueno, sí, Dios en su omnisciencia no solamente planeó la ceguera de este hombre, pero si nos extendemos más a esta verdad que estamos leyendo, Dios planeó aún el pecado en la humanidad. Y ahí ya contrajimos lo que dijimos, porque muchas personas justifican a Dios. Cuando alguien está batallando o anda incrédulo, dice, pero ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Pero por qué pasa esta desgracia? ¿Pero por qué la gente somos muy buenos para justificar a Dios, para defender a Dios? No, es que no fue Dios, mira, es que es por la culpa del hombre y que la culpa del hombre. Y sí, déjeme le digo, hasta cierto punto sí, el hombre tuvo que haber decidido. Dios le dio cierta libertad al ser humano para que eligiera, para que tomara su decisión. Pero si se da cuenta aquí, con este hombre dice que nació ciego y vivió ciego para que las obras de Dios se manifestasen en él. Es lo mismo con el resto de nuestras vidas. ¿Por qué usted y por qué yo nacimos pecadores? Para que las obras de Dios se manifestasen en nosotros. A Dios nada ni nadie lo puede tomar por sorpresa. Cuando decimos omnisciencia es que Dios sabe todo. Todo, no queda nada fuera de su conocimiento. No es un diosito, no es un Dios limitado, es ilimitado. Y todo lo planeó Dios
Y nada lo puede agarrar por sorpresa. Nada lo sorprende. Nada lo sorprende. No es humano. Entonces, ponga atención. Dios, en su pura perfección, Dios en su pureza en sí mismo, en su gloria, el peso de quién es Él, planeó todo lo que pasa. Planeó todo, bros. ¿Y por qué? Porque Dios exige y se merece toda la adoración. Dios exige todo el honor. Dios exige, puesto que es Dios, exige toda la alabanza, exige toda la entrega, exige toda la pasión. Y entonces, si nosotros conocemos a medias a Dios, a medias le vamos a dar alabanza y adoración a Dios, porque nomás a medias lo conocemos. Y Dios no quiere alabanza y reconocimiento a medias, quiere que uno se postre delante de Él. Y cuando decimos le doy gloria a Dios, gloria, la palabra gloria significa peso, es todo lo que es Dios, todo su peso. Y no podemos reconocer todo su peso si estamos limitados en quién es Dios. Entonces, brothers, Dios decidió que debería de ser apreciado, admirado por seres conscientes por toda la eternidad. No por robots, no por animales con limitaciones de conciencia, pero por seres conscientes. Quiso ser adorado por siempre y siempre, para su satisfacción eterna, porque Él es Dios. Pero, brothers, nomás con crearnos no sería suficiente. No, con crearnos no. Fíjese, déjeme le explico así, agarrando un ejemplo de mi brother John MacArthur. Cuando Dios creó el universo físico, nosotros podemos ver ciertos atributos de Dios al crear el mundo y todo lo que en él hay, el universo y todo lo que en él hay. Pudimos ver la vida, el poder, el orden, la complejidad, la belleza, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Todo eso y un poquito más es visible en la creación. Cuando Dios creó a los ángeles, brothers, cuando Dios crea a los ángeles, pues podemos ver otros atributos de Dios. Podemos ver su santidad, su perfección, su esencia moral. Con los ángeles caídos, brothers, con los ángeles caídos, los rebeldes, podemos ver de Dios su ira, su justicia, su venganza. De Dios empezamos a conocer esas cosas. Pero en toda la creación inmensa y hasta este punto, no podemos ver su gracia. Hasta ahí conocemos a Dios de una manera limitada y muy limitada. No podemos ver. No había nada de su gracia en la creación, nada de su gracia en el orden de cómo hizo el universo y la tierra, nada de su gracia en los ángeles, ni en los ángeles caídos. No podemos ver su gracia. No hay en ninguno de estos pasos de la creación, no hay ninguna evidencia de su compasión, no hay ninguna evidencia de su amabilidad, de su cuidado, cómo nos cuida Dios, de su paciencia, de su misericordia. No la podemos ver. Hasta este momento estamos ciegos de todo eso de Dios. No podemos ver su perdón. ¿Cuál perdón? Si nadie ha pecado, si nadie ha sido perdonado. ¿Cuál perdón? Entonces, hasta este momento, brothers, no podemos, ni sabemos, no conocemos nada sobre la restauración, sobre la reconciliación, sobre la redención, nada de salvación misma. No conocemos que Dios es un Dios salvador. No vemos la gracia de Dios. Lo conocemos a medias. Pero Dios es el Dios de gracia.
es un Dios de gracia. Entonces la gracia es un atributo de Dios igual de importante como lo demás. Es parte de su peso, de quién es Dios. Y quiere ser adorado por quien es Él. Entonces, crea a los humanos con la habilidad racional y les da cierta habilidad de tomar decisiones para que lo podamos conocer tal y como es Él, con todos sus atributos. Mire, vamos a Éxodo, en el capítulo 33 de Éxodo. Moisés está hablando con Dios y quiere más Moisés. No se conforma con lo que conoce de Dios, dice Moisés, ¿qué onda? Yo quiero más, un poquito más. Y entonces le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Eso es lo que le dice. Cuando usted habla de gloria, la palabra gloria otra vez está involucrando toda la esencia de Dios. No nomás un pedacito, todo lo que es Dios. En el versículo 19 de Éxodo 33, hermanos, Éxodo 33, 19 dice, le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Eso es lo que le dice primero. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y todo su bien, pues usted diría, pues es lo que conocimos con la creación del universo, de la tierra, de los planetas, del sol, de la luna, del agua, de las estrellas, de los animales. Con la creación de los ángeles caídos, querubines, serafines y arcángeles y demás. Pero luego le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Esas son palabras fuertes, si usted las entiende bien. Eso es lo que dice Dios. Yo voy a hacer pasar, voy a pasar delante de ti y proclamaré mi nombre. Tendré misericordia con quien me dé gana, en pocas palabras. Si avanzamos en lo que sucede en el próximo capítulo, el 34 de Éxodo, en el versículo 6, dice así, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es quien es Jehová. Ese es quien quiso ser conocido. Ese es quien se quiere revelar delante de nosotros. No nomás como poderoso, soberano, justicia, santidad, perfección. No, dice, yo quiero revelarme por quien soy. Y dice, misericordioso, piadoso, tarde para la ira, grande en misericordia y en verdad. Guardo misericordia a millares, perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cómo íbamos a conocer eso de Dios si nunca nos hubiera perdonado Dios? ¿Cómo? ¿Cómo íbamos a conocer esa parte de Dios si usted y yo nunca le hubiéramos regado? ¿Cómo íbamos a saber que Dios es misericordioso si nunca hubiéramos necesitado misericordia? ¿Cómo íbamos a conocer que Dios es perdonador si nunca hubiéramos necesitado perdón? ¿Cómo? Y es imposible. Este es el Dios, brothers, que ahora podemos ver en Nehemías capítulo 9, versículo 17. Dice, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que cantamos, eso es lo que alabamos a Dios, eso es lo que le reconocemos. Su misericordia, su gracia, su bondad, su generosidad. En Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¡Uy! Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios que nomás es un dictador, bravucón, justiciero.
Es un Dios de amor, de paciencia. Es un Dios misericordioso, bondadoso, totalmente lleno de amor. Es la esencia del amor. No hubiéramos sabido eso jamás, jamás, si nosotros no hubiéramos caído. Jamás hubiéramos conocido quién es Dios. Entonces toda la gloria de Dios no pudo manifestarse al menos de que hubiera pecado para poder perdonar. Vamos a Efesios. Efesios 2 es una parte que muchos cristianos hemos leído muchas veces y a lo mejor no lo han comprendido como es. Pero en Efesios, hermanos, en el capítulo 2, nada más para leerle un poquito ahí en el versículo 5. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Otra vez, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo eso? ¿Para qué Jesucristo? En Efesios 2:5 dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo, nos hizo con Él resucitar, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para eso, ahora diga amén. ¿Para qué hizo todo eso por nosotros? Dice, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar su gracia. Para eso, brothers. Ese es el plan de Dios. Entonces ya podemos entender el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, pues es donde Dios. Y esto no es de vosotros, dice, no de nosotros. Pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, ¿sí entendió el plan de Dios? ¿Lo dejó claro? O se lo explico todavía un poquito más para que agarre la onda de que Dios sí planeó todo. Su vida no es un caos. A veces parece un caos, ¿no? ¡Ay! Se quiere uno sacar las greñas. ¿Qué está pasando? No, take it easy. Dios le quiere mostrar algo en su vida. Dios lo quiere encaminar a algún lugar. Dios le está enseñando algo. Y si usted ha visto la gracia de Dios, es tiempo de adorarle como es Él. Fíjese, Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué onda? La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo pudo haber gracia si no había pecado? Imposible, imposible. No había comparación, no había nada que perdonar, no había quien tenerle paciencia, no había con quien, nada, no había, pero gracias al pecado se mostró la gracia de Dios. Versículo 21 de Romanos 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la vida, ahí está la gracia. Entonces ya más o menos se entiende cuando aquellos hombres le preguntan a Jesucristo, ¿qué rollo Jesús? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué está ciego? Jesús le dice, no, take it easy, bro. Tranquilo, aguántale, bájale 2 rayitas, porque ni él ni sus padres son los responsables de su ceguera. Está ciego para que se manifieste Dios, para que se manifieste la obra de Dios. Y ya más adelantito, yo creo que ya cuando vayamos por el capítulo 20 de Juan, vamos a empezar a ver las señales bien claras que Jesucristo nos dio de que Él es Dios. Y es lo que está diciendo, este hombre nació así y vivió así para que se manifestasen las obras de Dios. Espero haberlo entendido, bro, porque la verdad yo siento que esta doctrina de la gracia es muy llena, muy completa y muy mal entendida. No la quiere entender la gente, ¿no? Pero sigamos en Juan 9, porque se nos va el tiempo. Juan 9, ya en el versículo 4,
dice Jesucristo. Entonces, para que las obras de Dios se manifestasen, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz del mundo soy. Jesús dice, tengo que mostrar quién soy. Por eso este hombre nació ciego. Con este ciego les voy a mostrar quién soy. ¿Usted quiere saber qué tan paciente es? Agarre a uno de esos que necesitan mucha paciencia. No voltee a ver a su esposa, bro. Y entonces va a conocer, y dice Jesucristo, yo les voy a mostrar quién soy, de buena onda, de amable, de bondadoso, de misericordioso, de generoso, en este hombre. Y dice aquí, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. No está hablando del día a día, de cuando está el sol ahí arribota, brothers. Porque entonces diría, Jesús no trabaja de noche, ¿no? Jesús nomás jala menos que yo, porque yo me voy cuando está de noche y regreso cuando es de noche. No está diciendo eso, sino pobre Nicodemo. Nicodemo, ¿a qué hora fue a buscar a Jesucristo? ¿De día o de noche? De noche. En realidad lo que está diciendo Jesucristo, con la analogía que está usando de el día dura, la noche viene, en lo que estoy vivo, la muerte viene. Ya faltan pocos meses para que Jesucristo fuera asesinado. Y está diciendo, yo tengo un jale que hacer antes de que me crucifiquen. En lo que estoy vivo tengo que hacer esto. Vida antes de que me maten. Y entonces dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo luz soy del mundo. Mi brothers, el Señor Jesucristo quiere mostrarnos las gracias, su gracia aún el día de hoy. Es algo que nosotros los humanos no le llegamos ni a los talones. Los discípulos los mandó Jesucristo a una ciudad, de esa ciudad los rechazó. Y los discípulos vuelven con Jesucristo y dicen, oramos para que caiga fuego sobre aquellos. Los rostizamos, que huela chicharrón allá. Porque no tenemos la gracia que tiene Jesucristo. Queremos luego eliminar a la gente. Nos contradicen, nos enojamos, queremos darles unas cachetadas. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo anterior? Es como reaccionamos nosotros humanamente porque nos falta el amor que tiene Jesucristo. Pero aún el día de hoy, Jesucristo, la manera que está alcanzando los corazones de las personas es mostrando su gracia, su amor, su misericordia, su generosidad. ¿Quién puede perdonar asesinos? Casi nadie, pero Dios sí. ¿Quién puede perdonar violadores? Casi nadie, pero Dios sí. ¿Cuántas cosas se le han hecho a usted difícil perdonar que alguien le hizo? Pero Dios ya lo perdonó. Dios ya perdonó a esa persona. Él aún el día de hoy quiere darse a conocer por su gracia. Y póngase trucha porque el chamuco le va a decir que no, ya no te mereces a Dios. Cassandra, ¿para qué viene a la iglesia? Ya la regó. Duró como 3 meses de que viniera y de repente desaparece aquí toda onda. Eso es lo que el chamuco les va a decir. Ya todo lo que hiciste, ya de qué tanto te embarraste, ya anduviste ya de greña suelta y ahora ya vienes. No, venga. Tiene a un Dios amoroso, generoso, paciente, misericordioso, totalmente amor. O sea, nomás piense el otro lado de Dios, que muchas religiones es como lo predican, un Dios justiciero, dictador. Hace algo mal y mire, Dios, como le dijimos con Herodes se portó mal, no reconoció, no le dio la honra a Dios, mandó un ángel Dios y se lo echó al plato, rápido. Dios no batalla para eso. Es más, de hecho le digo, Dios no necesita que nadie lo defienda. Lo que Dios pide es que usted y yo lo compartamos. Amén. Que nosotros compartamos su gracia, su amor. Que seamos sus brazos.
esos que abrazan cuando alguien está dolido, esos que escuchan cuando alguien tiene que desahogarse. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Si somos hijos de Dios, debemos demostrar un poquito de su gracia con la gente. Entonces, brothers, Dios quiere que lo conozcamos tal cual es. Dios no quiere gente robot, mentalmente controlados en el cielo. No, Dios quiere gente que una vez que vieron quién verdaderamente es Dios, pudieron decidir aceptar, seguir, llenos del Espíritu Santo, tomar la decisión de estar con Él. Pero cuando lo conocieron, total y completamente. Y esa es la manera, brothers, que le damos a Dios oración. Es como nos acercamos con Jesucristo. Es como Él se merece la adoración. Es por eso que muchas veces cantar parados no es suficiente. Si cantar sentados, adorar aquí sentados, nos sentimos rarones. A veces ni parados, a veces nos queremos postrar, que tope nuestra frente en el suelo, porque no estamos reconociendo todo lo que Dios se merece. Así que yo lo voy a invitar a orar. Yo lo voy a invitar a orar. Y el clamor a Dios es que podamos conocer verdaderamente a Dios. No más que es todopoderoso, pero que entendamos lo que quiere decir todopoderoso. Que entendamos lo que quiere decir todo conocimiento. Que entendamos lo que quiere decir que está en todos lados. No nomás que lo mencionemos, sino que al comprender esas tres, cuando menos esas tres cositas de Dios, podamos entonces soltarle una adoración que llegue hasta su presencia. Porque se nos abrieron los ojos y nos dimos cuenta que todo lo planeó Dios para su honra y para su gloria.